imposible que se pueda ocultar que ha habido todo un plan de movilización de paramilitares, mercenarios, sicarios, estimulados por sectores del gobierno colombiano. El DAS se ha establecido como una especie de CIA latinoamericana, cambió incluso sus siglas, ahora las siglas son AIC, al revés CIA, y está desarrollando planes no solo de espionaje, sino de reclutamiento de activistas dentro y fuera del país. En Colombia los recluta y los envía a Venezuela, a Honduras y a otros países, y en Venezuela recluta militares, políticos, como pasó con la gente de la Coordinadora Democrática, con Orlando Urdaneta, con Robert Alonso y María Conchita, con los coroneles Faría Rodríguez, por cierto, reunidos en Costa Rica, los Faría Rodríguez con María Conchita Alonso y con Orlando Urdaneta, promotor del magnicidio públicamente de programas televisivos de Miami. De manera que sí hay, evidentemente, traslado de paramilitares. El caso de Actari no fue un caso aislado. El caso de los maniceros, son grupos de paramilitares que tienen un modus operandi, se reúnen sobre pretexto de entrenar fútbol, y eso les permite reunirse pasando desapercibidos, planificar, evaluar labores de cobranza que incluso hacen con respecto a préstamos de usura, que es un mecanismo para penetrar en el pequeño y mediano comercio, el comercio informal, para cobrar vacunas, etc. Y este grupo que allí murió en situación extraña, no se descarta ninguna hipótesis, puede ser peleas entre grupos por control de territorios u otras. Eso lo investigará a fondo el Estado venezolano. Lo cierto es que allí estaban sin documentos, reunidos, sin oficio conocido, etcétera, estos señores. Luego se detectan 10 personas más en acciones diversas, no se realizan en el mismo sitio, sino que aparecen 2 en un sitio, 2 en otro, y todos coinciden, sin documentos, en una acción de repartir panfletos destinados a amenazar a la Fuerza Armada Nacional, amenazar al comercio local, porque vemos sobre todo en Táchira un accionar signado por la idea de aterrorizar a la gente, promover toques de queda, suspensión de clases, incluso van a las escuelas a amenazar maestros, tratando de imponer paros escalonados, contrabando de extracción, grupos que pelean por el control del contrabando de extracción de alimentos y de gasolina. Se está investigando que la muerte del alcalde en el municipio panamericano, allá en Táchira, tiene que ver con la disputa entre grupos de paramilitares por control de sectores del negocio del contrabando de extracción de combustible, ingreso incontrolado de extranjeros por la frontera, es decir, un conjunto de situaciones de orden público, de amenazas que tienen que ver con la acción policial en algún caso, con la acción militar y con la acción represiva del Estado, de control del Estado en otros casos. Yo he estado planteando que es necesario considerar la posibilidad de que en términos militares sea el Comando Estratégico Operativo de la Fuerza Armada Nacional quien asuma el control en esa zona fronteriza de Táchira y también en el Zulia, y que por esa vía se permita tener el control de la policía del Táchira y la policía regional, porque estas dos policías proveen protección a la circulación de paramilitares que están sustituyendo el crimen organizado, el AMPA organizada con financiamiento del narcotráfico en el país. Y a la par están tratando, como bien han denunciado entre otros José Vicente Rangel, Luis Brito García, Miguel Ángel Pérez Pirela, se está tratando de construir un paraestado, el sustituir a la autoridad, incluso simulando ser jueces de paz, simulando tratando de sustituir al Estado en cuanto a la seguridad ciudadana en algunas poblaciones, para establecer allí el control de ese paraestado, sustituyendo al Estado democrático del país y tratando de extrapolar un comportamiento, una conducta que termina por minar las bases de la nación. De modo que estamos en presencia de la exportación de ese clima de violencia institucionalizado en Colombia, y lo quieren trasladar aquí para destruir
la nación y el Estado venezolano. El hallazgo posterior de más de 90 personas, también sin documentos, en autobuses, en otras zonas distintas al Táchira, nos hace presumir que entonces sigue la operación de desplazar, de trasladar gente, y que esto ha venido ocurriendo durante mucho tiempo y por lo tanto se hace necesario tomar medidas drásticas como las que estoy señalando. No podemos permitir que se le declare la guerra a muerte a la Guardia Nacional con reparto de volantes, que se intimide a los comerciantes, que se intimide a los padres y representantes para que no lleven a las escuelas a sus estudiantes, y paralizar la frontera o el Estado Táchira, porque supuestamente la Guardia Nacional no deja trabajar a estos ciudadanos colombianos. No están trabajando, están promoviendo la ocupación silenciosa del territorio nacional, como fue denunciado por el gobernador Blanco Lacruz en el 2006, por el alcalde de Ureña en aquel momento, también por periodistas de Últimas Noticias que tienen importantes crónicas y resúmenes noticiosos de esa época para acá sobre este plan. Yo creo que el gobierno nacional está reaccionando de manera contundente, pero necesitamos articular medidas jurídicas, medidas de organización, las redes sociales y medidas de articulación de todos los organismos de gobierno para darle un parado en Táchira, en Zulia y en otros sitios donde han penetrado, y desterrar este flagelo de nuestra nación venezolana, que es democrática, con una constitución revolucionaria, con una constitución moderna, pero que tiene algunos flancos en la constitución y en las leyes que nos dejan en debilidad frente a un plan macabro de penetración imperial desde un Estado vecino que no es democrático, que utiliza los resortes del poder y del gobierno para corromper a su Fuerza Armada, para promover que se arme la oligarquía, como ocurrió con las Convivir y posteriormente su alianza con las Autodefensas Unidas de Colombia, para crear un monstruo que no cabe en Colombia y que se está esparramando por la frontera y pretende difundir hacia todos los estratos de la sociedad venezolana. Eso tenemos que evitarlo, por eso estamos creando conciencia, por eso hicimos el foro alto a la injerencia narcoparamilitar en Venezuela el pasado